Shabbat Shalom, hermanos. Hoy por la gracia del Señor y para su gloria vamos a iniciar el estudio, el escudriñamiento de la carta que el apóstol Shaul envió a la congregación que estaba en la ciudad de Éfesos. Vamos a iniciar haciendo una introducción de qué era Éfeso, cómo era esta ciudad, para que tengamos un panorama de cómo era la congregación que estaba establecida en esa ciudad de Éfeso. El nombre de la ciudad, Éfeso, no se sabe qué significa. Su nombre puede ser, según algunos estudiosos, puede ser que signifique permitido o deseable. Era una ciudad que tenía un acceso al mar, un gran puerto, que la convirtió en la ciudad puerto más importante de Asia y era la segunda, para que vean la importancia de Éfeso, era la segunda ciudad del imperio romano más importante después de Roma. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Como ven en el mapa, a través de Éfeso se podía ir a todo Asia, o sea que lo que entrara en Éfeso podía repartirse por todo el territorio de lo que era Asia, hoy Turquía. Allí tenían muchas divinidades las personas que vivían allí porque era una ciudad multicultural. Llegaba gente de todos lados y cada uno traía sus propios dioses. Las divinidades más importantes eran el dios Sol, el dios de la tormenta y la diosa Artemisa, que también pudo haber sido la diosa de los hititas, Ahana, diosa que era adorada por el pueblo hitita o eteos que están en la Biblia. También se le conoció como Magna Mater de Anatolia o como Diana por los efesios y por los romanos. Y más tarde también se le llamó a esta diosa, a esta divinidad, Cibeles por los españoles. En esta diosa tenía diferentes nombres en diferentes partes del territorio. Éfeso era un centro de viaje y comercio. Tenía tres vías principales que salían desde el puerto, mar Mediterráneo, y esas tres vías llevaban a una ruta que iba hacia Babilonia. Otra iba vía la Odisea hacia Babilonia, otra hacia el norte vía Esmirna y la tercera era hacia el valle de Meandro en el sur. O sea, estaba todo el territorio cubierto. Por eso le digo que es interesante ver que todo lo que iba allí se esparcía. Por eso para Shaul era un sitio muy importante. Acá les dejo unas figuras de cómo era esta diosa en sus diferentes, aquí está como los de los hititas, como de Babilonia y como Diana de los Efesos. Siempre fue una diosa de la fertilidad. Entonces, Éfeso fue nombrada capital de la provincia romana de Asia, o sea, para los romanos era una ciudad muy importante, era un centro financiero y llegó a tener cerca de 500.000 de habitantes entre el año 100 y 150 después de Machía. Fíjense que el Ruá, si lo recuerdan del libro de Hechos, el Ruá no le permitió a Shaul llegar a Éfeso hasta el segundo viaje en una visita breve. Pero siendo que era un lugar estratégico, Shaul regresó en el tercer viaje y se quedó más de 3 años. Por eso el Evangelio recorrió ese territorio porque Shaul se estableció por 3 años enseñando Torah y Besorá en ese territorio. Unos 400 años después, ya sin apóstoles, viene a cumplirse lo que ya habla Apocalipsis. 400 años después de los apóstoles y con el surgimiento de la religión cristiana, Éfeso se convirtió en un centro, oiga bien, de abolición de la Torá y el testimonio de Machía. Fue la sede en el año 431 del tercer concilio ecuménico, es decir, se llamó a todas las congregaciones que se supone que creían en Mashiach a un concilio donde se tomaron decisiones que hasta la fecha de hoy la Iglesia Católica mantiene vigente. Este concilio no fue ni siquiera convocado por el liderazgo cristiano, sino por el emperador romano, en ese caso fue Teodosio II. Y allí se declaró
que Yeshua era hombre, pero también era Dios. Se estableció oficialmente que María, le llamaron Teotocos, que significa madre de Dios, era la madre de Dios. Y si ella es la madre de Dios, entonces ella también tiene que ser una diosa. Y por ahí entró toda la misma divinidad que ya les he comentado. También en ese concilio, en el año 431 después de Mashiach, se confirmó, se estableció ya, porque ya se había desarrollado, pero ahora se confirmó y se estableció el credo niceno. ¿Cuál es el credo niceno? Ese que todos los católicos rezan, en el cual se confirma que existe una Trinidad. Vamos ahora a los antecedentes de la carta. La congregación de Efeso pudo haber sido fundada entre los años 53 al 56 después de Mashiach, cuando Pablo está, o Shaul está esparciendo la semilla de la Torah y la Besorá en ese territorio, y el Ruach HaKodesh le permite, después de haberlo intentado la primera vez, le permite llegar entonces a Éfeso. Esta carta debió haber sido escrita por Shaul desde la prisión de Roma. O sea, estando en Roma, él envía esta carta. Y era una carta a una congregación mixta, es decir, de judíos y gentiles. Era una congregación obviamente rodeada de idolatría y el amor a lo terrenal, a la riqueza. Y ya cuando finaliza su tercer viaje, Shaul, él pasa cerca de Éfeso, escuche, pasó cerca de Éfeso, pero no entró a Éfeso, y desde Mileto, un puerto que está acá abajo, más abajo de Éfeso, él mandó a llamar a los líderes de esa congregación, y ponga atención al mensaje que les da Shaul a ese liderazgo que ya estaba en función en Éfeso y era el encargado de esparcir Torah y Besorá a todo el territorio. Shaul los llama y le dice, sirvan como para Mashiach, aunque eso les cause lágrimas. Enseñen solo Torah y Besorá. Sean testimonio de arrepentimiento y fidelidad. Estimen valioso su servicio a Mashiach. Cuídense de ustedes mismos y de toda la congregación. Recuerden que la congregación es de Mashiach, no de ustedes. Algunos se infiltrarán como lobos feroces para devorar el rebaño. Y también algunos de ustedes se volverán como ellos, hablando cosas perversas para arrastrar a las congregaciones. Velen y corríjanse entre ustedes. Enseñen la palabra para que tengan herencia con todos los kedoshim. No codicien plata, oro ni ropa, es decir, lujos. Trabajen para ayudar. Recuerden las palabras del Señor Yeshua. Más feliz es dar que recibir. Este mensaje lo pueden leer completo en Hechos 20:18. La carta que está enviando Shaul a la congregación que está en Éfeso es directamente escrita desde la cárcel en Roma unos 6 o 7 años después que fue fundada la congregación. Él va a escribir esta carta y la va a mandar con alguien. El propósito de la carta es una exhortación a la madurez de los kedoshim en esa congregación, o sea, que maduren. La carta debió haber sido llevada por Tíquico. El propósito de la carta es exhortar y reforzar a la unidad de la congregación en Mashiach. Tíquico llega a Roma, Shaul escribe la carta y se la da a él para que la lleve a la congregación que está en Éfeso, para que él, con esta carta, busque que la unidad de la congregación, judíos y gentiles, se haga fuerte. Exhorta con esta carta a los santos y fieles a llevarse bien entre ellos. Exhorta a perseverar contra las fuerzas espirituales que rodean esa ciudad. Exhorta a los santos y fieles, tanto judíos como a gentiles, a que valoren que ahora son seguidores de Mashiach y como tal deben dejar atrás las diferencias que tenían como seguidores de la religión judía o del paganismo. El mensaje es que antes de que Yeshua los llamara por gracia, ellos eran seguidores del judaísmo o del paganismo.
es decir, seguidores de hombres que los llevaban a confusión y oscuridad. Ahora, habiendo sido escogidos por gracia de Mashiach, o sea, por su favor inmerecido, deben transformar sus mentes para vivir una vida completamente diferente en la que ya no hay judíos ni gentiles, sino santos y fieles de Yehoshua HaMashiach. Es un mensaje para que se cumpla la voluntad de Elohim y es una carta que debió ser leída en todas las congregaciones de Asia. Es decir, que si llegó a Éfeso, se esparció el mensaje por todo Asia. Teniendo en cuenta todo esto, vamos entonces a iniciar el escudriñamiento de esta fascinante carta. En el verso 1. Shaul dice, Shaul chalía de Yehoshua Hamashia mediante la voluntad de Elohim a los Kedoshim santos que están en Éfesos y fieles en Mashiach Yeshua. Escuche cómo está hablando Pablo. Shaul hace un saludo y establece quiénes son los destinatarios de la carta. Primero se presenta como un chalía de Yehoshua HaMashiach, pero aclara que él no es un autonombrado apóstol, sino que fue Mashiach quien por su voluntad lo nombró personalmente apóstol. Y segundo, da a conocer que los destinatarios de esta carta son los santos y fieles que se congregan en la Cajal que está en la ciudad de Éfeso. Para comprender lo que dice Shaul respecto a que él es un chalía de Yehoshua mediante la voluntad de Elohim, debemos comprender que Elohim es la plenitud de Yeshua en el cielo. Es decir, a nosotros se nos presentó a semejanza de hombre, pero no sabemos cómo es su plenitud porque todavía eso no se nos ha revelado. Por tanto, cuando vemos que dice Elohim, nos está refiriendo a algo que en algún momento, cuando estemos en el cielo, se nos será revelado cómo es esa plenitud. Por tanto, la voluntad de Elohim es la voluntad de Yehoshua HaMashiach. Es decir, cuando él dice es por voluntad de Elohim, está diciendo que es por voluntad de Yehoshua HaMashiach. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, para eso tenemos que leer Esdras 10:11, Romanos 12:2, Primera Tesalonicenses 4:3, Salmos 48, Mateo 21:29, Hechos 22:14, Hebreos 10:7 y 10:36. Se los resumo así. La voluntad de Elohim, es decir, de la plenitud de Yehoshua que no conocemos, pero es la que tiene en este momento, y es la misma de Yehoshua al que se presenta a semejanza de hombre. Esa voluntad es que seamos Kedoshim transformando nuestras mentes, que su Torah esté dentro de nuestras mentes, es decir, que seamos fieles, educados, ¿en qué? En su palabra, que su Torah esté dentro de nuestra mente y que tengamos vida eterna, o sea, que volvamos al diseño original. Quiere decir que Shaul se presenta como chalía nombrado personalmente por Yeshua para llevar adelante la voluntad de él mismo desde su plenitud como Elohim. Es decir, que acuérdese que Shaul fue llamado no como los demás en semejanza de hombre, sino que Shaul fue llamado por la plenitud de él en el cielo, que lo bajó del caballo y lo hizo entonces apóstol de él. Y esta plenitud de Elohim, la cual es esta voluntad de la plenitud de Yeshua como Elohim, es que los que son santos y fieles volvamos al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? El que tenía la humanidad en el Gan Eden. Y esto es lo que él hará educando a los santos y fieles en las congregaciones. O sea, Shaul está allí por voluntad de Mashiach, por la voluntad de que regresemos al diseño original para educar. Para regresar hay que ser educado. Y Shaul lo que está haciendo con esta carta es una educación, una pedagogía para que los que son llamados a ser santos y fieles se eduquen de manera que puedan regresar al diseño original. Y como esta carta trasciende todos los tiempos, Shaul está escribiendo tanto a las congregaciones de aquel tiempo como a las congregaciones de este tiempo. La carta llegó a Éfeso, pero Éfeso era la entrada a Asia, como dice
Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia, la plenitud de las iglesias que están en Asia, es decir, llegó a Éfeso y entró a la plenitud de las iglesias de todo el mundo en todos los tiempos como hasta ahora. Éfeso 1:2 dice: gracias a vosotros y paz de parte de Elohim, Padre de nosotros, y del Adón Yehoshua HaMashiach. Shaul se presentó como enviado personal de Yeshua para enseñar cuál es la voluntad de Elohim. Así se presentó. O sea, él se presentó como un enviado de la plenitud de poderes que ahora está en el cielo y que representan a Yeshua, y ahora pasa a expresar su deseo de que los santos y fieles congregados en la asamblea que está en Éfeso se mantengan en la gracia y shalom de Elohim. Y les dice: gracias a vosotros y shalom de parte de Elohim, Padre de nosotros, Señor Yehoshua HaMashiach. La traducción en español que aparece en todas nuestras Biblias parece indicar que hay un Elohim, Padre de nosotros, y también Padre de Yeshua HaMashiach. Pero en el pensamiento hebreo de Shaul no está diciendo eso, porque la expresión hebrea Ab, en hebreo significa padre o fuente, está diciendo que Él es el Ab de nosotros o Padre de nosotros. Eso significa que Él es la fuente o el origen o lo primordial de nosotros. Entonces Shaul lo que está diciendo: gracias a ustedes y shalom de parte de la plenitud del amor, que es Elohim, origen de nosotros y desde donde se origina el Señor Yehoshua HaMashiach. Shaul está expresando a los santos y fieles en la congregación de la ciudad de Éfeso su deseo de que ellos permanezcan en la gracia y shalom de la plenitud de Yeshua, que ahora está en el cielo y que todavía no se nos ha revelado, pero que además es el origen de todo lo creado, tanto de nosotros como del cuerpo que eligió para manifestarse a semejanza de hombre en la tierra. Cuando dice origen de nosotros, se refiere a que como especie humana, Elohim nos creó, nos formó y nos hará su semejanza, como está profetizado en Isaías 43:7 y como dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Le veremos en la plenitud. Dice el verso 3: bendito el Elohim y Padre del Adón de nosotros, Yehoshua HaMashiach, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Shaul le ha expresado a la congregación su deseo de que los hermanos que están en la Cajal de Éfeso permanezcan en la gracia y paz que les concedió la plenitud de Yeshua en el cielo. Ahora pasa a alabar a Elohim diciendo: bendito el Elohim y origen del Adón de nosotros. Esta es una exclamación de alabanza que en hebreo se entiende como Baruch Elohim y origen del Adón de nosotros, Yehoshua HaMashiach. La palabra hebrea Baruch, además de significar bendito, significa injertado, por lo que esta porción se puede entender como lleno de injertado sea la plenitud del amor, es decir, Elohim, y origen de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Shaul inicia ahora el desarrollo de la carta después de los saludos y presentaciones. Y les dice que alaben a Elohim por habernos escogido, y por esa escogencia, Él, Elohim, en su plenitud, Yehoshua en su plenitud, estará lleno de injertados que Él ha escogido. Además, vuelve a identificar a Elohim como el Ab del Señor Yehoshua HaMashiach, es decir, que está alabando al origen del Señor Yehoshua porque por su voluntad, Él, por la voluntad de Elohim, Él estará lleno de injertados. Y agrega que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está diciendo que los santos y fieles deben alabar a Elohim porque desde ya son parte de esa multitud de todo pueblo, lengua y nación que estará en Él injertados en su plenitud, y que para eso se disminuyó de la plenitud de su amor para bendecirnos, es decir, para injertarnos en Él
a cada uno con una injerción espiritual, es decir, con un cuerpo incorruptible, para poder estar entonces en los lugares celestiales, o sea, para poder ser de la multitud de toda lengua y nación que estarán con él injertados en su plenitud sin mancha ni arruga. Shaul está diciendo, alaben a Elohim porque se disminuyó como Yehoshua Amashia, semejanza de hombre, para injertarnos en él y así tuviéramos la libertad para llegar a los lugares celestiales, o sea, al diseño original en el cielo. Cuando dice bendición espiritual, no está hablando de bendición material. Shaul dice, conforme nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser nosotros santos y sin mancha delante de él. Este es un pasaje que siempre tiende a complicar el tema, pero fíjense, es bien sencillo. Shaul le ha dicho a los hermanos en la congregación que está en la ciudad de Éfeso que alaben a Elohim por lo que hizo, o sea, por humillarse a ser semejante a hombre y sacrificarse para que todo el que él llame se injerte en él y tenga libertad para llegar al diseño original. Ahora les dice, conforme nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que nos injertamos si él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entendamos, cuando dice conforme nos escogió en él, quiere decir que nos escogió para que nos hagamos semejantes a él. Y cuando dice antes de la fundación del mundo, debemos comprender que la fundación del mundo no se refiere a la creación de los 6 días, sino a cuando la especie humana, hombre y mujer, son seducidos por Hasatán a salir del Gan Eden. Para comprender esto, debemos saber que Elohim decidió, escuche bien, decidió de antemano escoger a la especie humana, hombre y mujer, en aquel momento, para separarlos de la creación y llevarlos dentro del Gan para formarlos, de manera que fueran fecundos, se multiplicaran y llegaran a gobernar la creación. Pero en algún momento los humanos fueron seducidos por Hasatán para que quebrantaran la instrucción, la Torá que Elohim le había dado, y salieran del jardín del Edén. En ese momento, cuando salen, la humanidad sale del Gan Eden, representada esta humanidad por el hombre y la mujer. Allí en ese momento, a partir de que salen, el mundo quedó fundado tal como es hoy. Eso es la fundación del mundo. Entonces, quiere decir que el hombre y la mujer como seres humanos eran semejantes a Yeshua en el jardín del Edén, antes de la fundación del mundo en el que vivimos. Y esto afectó a todos los descendientes de la primera pareja humana. Pero cuando Shaul dice, conforme nos escogió en él antes de la fundación del mundo, se está refiriendo a que el sacrificio de Elohim viniendo a semejanza de hombre es para escoger o recoger lo que se le había perdido, es decir, los descendientes de Adán y Eva, para él volver a serlos semejantes a él como eran antes de la fundación del mundo. Está diciendo que antes de la fundación del mundo, él, después que las tres especies principales que salen de la tierra, los cuadrúpedos, los reptiles y los que caminaban en 2 pies, él escogió de la especie de los que caminaban 2 pies a la humanidad. La depositó en el Gan Eden con él y los empezó a formar hasta que fueron sacados y se fundó el mundo tal como lo conocemos. Entonces Shaul concluye, para ser santos y sin mancha delante de él, es decir, nos tiene que llevar al diseño original para que seamos manchas. Para que lleguemos a ese diseño original tenemos que ser sin mancha delante de él. Shaul les ha dicho, lo ha venido diciendo, alaben a Elohim porque se disminuyó como Yehoshua Mashiach para injertarnos en él y tuviéramos entonces la libertad para llegar al diseño original. Y esto lo hizo conforme nos escogió como especie humana, nos escogió en él antes de la fundación del mundo de pecado. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo de pecado? Para ser santos y sin manchas delante de él. Esto significa
que para llegar a estar delante de él nuevamente en el cielo, los humanos deben estar sin mancha, porque nada inmundo entrará a la Jerusalén celestial. Luego dice en el 5, en amor nos predestinó para la adopción como hijos mediante Yehoshua HaMashiach, para él, conforme al beneplácito de la voluntad de él. Ahora agrega, después que nos ha dicho que nos escogió como especie humana antes de la fundación del mundo, ahora va a agregar, en amor nos predestinó para la adopción como hijos. La palabra predestinó viene del griego proorizó, que significa determinar, definir, marcar, separar de antemano algo para que llegue a cumplir un objetivo en un futuro. En ese sentido, podemos entender que Elohim, por amor, había determinado definir o separar anteriormente, o sea, antes de la fundación del mundo, a la humanidad. Decidió de antemano separar a la humanidad. ¿De qué? De todo el resto de la creación. ¿Para qué? Para que en el futuro fueran adoptados como herederos semejantes a él, o sea, sin mancha, y pudieran entonces gobernar con justicia de Torah, su creación. En otras palabras, Shaul está diciendo que la decisión por amor determinada anteriormente por Elohim de separar, es decir, santificar a la especie humana desde antes de la fundación del mundo, tenía el objetivo de que los humanos, al ser adoptados, debían ser formados en cómo gobernar con instrucciones de Elohim, es decir, con Torah, de manera que heredaran la semejanza de Elohim para gobernar en justicia. Sin embargo, Hasatán logró seducir a la primera pareja humana y ellos, la pareja humana, decidió transgredir la instrucción de Elohim y salir de su cobertura, con lo cual el mundo quedó fundado en pecado, pero escrito está, el que empezó la buena obra la perfeccionará. El sentido de esto es que a partir de la fundación del mundo se originaron dos descendencias, la de Caín, a quien se le ofreció la gracia y no la aceptó, y la de Adán, que ya había sido escogido por gracia. Y cuando ambas creaciones o descendencias se mezclaron, se originó la humanidad de hoy con una voluntad, como dice la palabra, una voluntad propia que es guiada por pensamientos que van solo al mal. Así que para que se cumpla la voluntad de Elohim y su obra sea perfeccionada, él mismo tenía que venir como Yehoshua Mashiach y buscar lo que se le había perdido, y esta búsqueda se realiza al derramar su gracia para todos. Y cierra diciendo, conforme al beneplácito de la voluntad de él. Shaul está diciendo que cuando Elohim determinó de manera anticipada que Adán y Eva, así como sus descendientes, serían adoptados como hijos, lo hizo por su propia voluntad, no porque los primeros humanos lo merecieran. Lo que Shaul ha querido decir es que con una humanidad mezclada, cuyos pensamientos tienden al mal, solo Elohim puede hacer que su obra sea perfeccionada. Y esa perfección comienza con una escogencia por gracia. Pero aunque todos reciban la gracia, toda la humanidad mezclada reciba la gracia, no todos escucharán para educarse en la riqueza de la gracia, es decir, en la Torá y el testimonio, y así tener sabiduría y discernimiento para separarse como hijos adoptados y prepararse para gobernar. Shaul está explicando que Elohim en semejanza de hombre vino para que todo el mundo tuviera oportunidad, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Elohim al mundo que se humilló a semejanza de hombre para que todo el que exhibiera fidelidad en él, es decir, se injertara en él, no sea destruido, sino que venga a vida eterna. Y dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Shaul les ha explicado a los hermanos de la congregación que está en Éfeso que la plenitud de Elohim, es decir, Yehoshua en su plenitud, por amor escogió de antemano, antes de la fundación del mundo, a la especie humana. Y esto lo hizo por su propia voluntad,
Pero ahora, con una humanidad mezclada cuya voluntad es hacia el mal, Elohim tuvo que humillarse en semejanza de hombre para que todo el que tenga genética humana en el mundo tenga la oportunidad de llegar a ser sin manchas, es decir, volver a ser semejantes a él y se cumpla que gobierne en la creación. Y esto lo hace derramando su gracia a todos. La palabra gracia en hebreo es gen, que significa favor o aceptación inmerecida. Entonces ahora agrega, para alabanza de la gloria de la gracia de Él, que inmerecidamente, en otras traducciones dice que gratuitamente, que inmerecidamente ha impartido sobre nosotros el amado. Shaul está diciendo que esa escogencia de la humanidad que Él ha hecho de antemano es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que lo que Elohim espera al derramar su gracia sobre todo el mundo es que los que exhiban fidelidad a sus mandamientos y promesas llegarán a ser alabadores de Él en la eternidad. Y esto por la gracia inmerecida o gratuita que Él, en semejanza de hombre, ha impartido sobre nosotros para que le amemos como el amado. O sea, para que exhibamos ese amor escuchando para hacer sus mandamientos, como está escrito en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y dice en el verso 7, en quien tenemos la redención por la sangre de Él, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de la gracia de Él. Shaul ha dicho que Elohim, por su voluntad de regresar a la humanidad, al diseño original, a este mundo, es decir, para regresar toda esta humanidad que Él ya escogió de antemano, Él vino a este mundo como Yehoshua Mashiach para injertar en Él a todos por gracia. Pero deben amarlo. Esa es la diferencia, deben amarlo. El problema es que no todos le amarán, sino que creen que la gracia es algo que pueden recibir para convertirla en libertinaje, como dice en Judas 1:4. Ahora agrega, en quien tenemos la redención por la sangre de Él, el perdón de los pecados. Les está diciendo que en el amado derramó la gracia para todos los humanos, pero los que lleguen a amarlo se hacen exhibidores de que son libres por el sacrificio que hizo Elohim en el cuerpo de Yeshua, el amado. Y estos son exhibidores apartándose del pecado. Y agrega, conforme a la riqueza de la gracia de Él. Lo que está diciendo es que en el sacrificio hecho por el amado, por Yeshua, tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él nos libera para regresar al diseño original. Y de Él, de esto, es decir, de sacrificio, Él lo pone, el sacrificio lo pone a disposición de todo el mundo conforme a la riqueza de la gracia. Es decir, que mientras el pecado crezca, sobreabunda la gracia. Pero la voluntad del hombre tiende hacia la maldad, haciendo que muchos desechen la abundancia de la gracia y se pierdan. Y esto no es de Elohim, sino de los hombres. Es decir, perder la salvación no es de Elohim, porque la gracia está para todos, pero los muchos deciden no aceptar la gracia o la aceptan y la convierten en libertinaje, por tanto se pierden. Y eso no es de Yeshua, es de los hombres. Por eso debemos preguntarnos como Shaul en Romanos 3:5, ¿acaso es injusto Elohim porque unos se van a quedar y otros van a ir? De ninguna manera, dice Pablo. En otras palabras, por la abundancia de la gracia, Elohim no hace acepción de personas. Y todos los que escuchan su llamado, tenemos en el sacrificio de Mashiach libertad, perdón de pecados y oportunidad de regresar al diseño original. Y dice del 8 al 10, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a la administración de la plenitud de los tiempos para reunir todas las cosas en Mashiach, las que están en los cielos y las que están en la tierra en él. Fíjense, para entender estas palabras de Shaul hay que escudriñar detenidamente. Shaul ha explicado que la riqueza de la gracia es que nos da la libertad para regresar al diseño original. Y esa es la misma riqueza que de antemano recibió la especie humana
antes de la fundación del mundo y continúa recibiendo hoy por voluntad de Elohim, es decir, por la plenitud de su amor. Y ahora agrega que hizo sobreabundar para con nosotros. Shaul está hablando de la riqueza de la gracia, o sea, la abundancia de gracia que ha derramado sobre este mundo. Y ahora agrega que el amado ha hecho sobreabundar para con nosotros la riqueza de la gracia. Y dice que sobreabunda o que se ve esta gracia, esta riqueza, en toda sabiduría y discernimiento que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso él. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es el misterio? Veamos. Shaul ha dicho que el amado ha hecho que la riqueza de la gracia sobreabunde para con nosotros y ahora agrega que esa sobreabundancia de gracia se irá exhibiendo poco a poco en los que le aman, es decir, que hacen sus mandamientos, para que tengan la sabiduría y el discernimiento, es decir, Torah y profetas, para conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad es que regresemos al diseño original según se propuso desde antes de la fundación del mundo y para lo cual él se humilló a semejanza de hombre, no solo para llevar de regreso a los judíos, sino también para los gentiles. El misterio es que el judío creía que la voluntad de Dios de llevarlos al diseño original nada más era para judíos, pero se les revela cuando Yeshua viene que también es para los gentiles. Y cierra diciendo, con miras a la administración de la plenitud de los tiempos, administración de la plenitud de los tiempos, para reunir en él, en la plenitud de los tiempos, reunir en él todas las cosas en Machía, las que están en los cielos o las que están en la tierra. Es decir, Elohim en su plenitud, Yehoshua, va a hacer que este misterio de la voluntad, el regreso, es decir, el regreso, se haga en una cantidad de tiempo, por eso hablamos de 7 sellos, en la plenitud de los tiempos, hasta que se reúnan todas las cosas en él. Shaul ha dicho que el misterio de la voluntad del amado, que incluye su venida semejanza de hombre, ha sido para enriquecernos con su gracia y podamos tener sabiduría y discernimiento a través de la Torá y los profetas. Es decir, de sus instrucciones y sus promesas para regresar al diseño original. Y ahora agrega, con miras a la plenitud de los tiempos para reunir en él todas las cosas, es decir, en Mashiach, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Shaul se está refiriendo a que el cumplimiento del regreso al diseño original de todos los que reciban la riqueza de la gracia y exhiban esa riqueza con sabiduría e entendimiento de Torah, se irá cumpliendo en la plenitud de los tiempos. Es decir, en el tiempo de Shaul hubo unos, en el tiempo de Juan hubo otros, en el tiempo de las primeras congregaciones y hasta nosotros y hasta que Él regrese se irá cumpliendo que los que sean injertados y se hagan sabios y entendidos en la palabra se irán reuniendo junto con todas las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Es decir, que cuando regrese Mashiach, Él recogerá a todos, duerman o no, en Él, junto con todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra, que le pertenecen a Él. Y dice el verso 11, en Él, en quien también fuimos escogidos como su heredad, predestinados conforme el propósito del que todas las cosas efectúa conforme al designio de la voluntad de Él. Nuevamente vemos la palabra predestinación. Shaul ha dicho que la riqueza de la gracia es abundante. Ese es lo hermoso, que la gracia está para todos, es abundante y se irá exhibiendo en cada uno de los que aceptan esa gracia, se irá exhibiendo poco a poco en los que aman al amado, es decir, en los que hacen sus mandamientos para tener entonces sabiduría y entendimiento del regreso al diseño original. Y que ese regreso se irá cumpliendo en la plenitud de los tiempos hasta que Mashiach regrese y reúna en él todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Ahora agrega, en el amado también fuimos escogidos para recibir herencia,
habiendo sido escogidos de antemano como descendiente de Adán y Eva, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. Shaul está diciendo que él, los hermanos de la congregación en Éfeso y todas las congregaciones de todos los tiempos seremos reunidos en Mashiach como su heredad, como su heredad. Cuando Él regrese, esto es lo que va a ocurrir cuando Él regrese, seremos heredad de Él. Porque de antemano, como humanos, descendientes de Adán y Eva, fuimos escogidos conforme a su propósito, siendo Él quien hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. Es decir, según la voluntad de Él, Él nos va a perfeccionar para regresar. ¿Por qué? Porque ya la descendencia de Adán y Eva fue escogida de antemano junto con ellos para que gobernáramos, y eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Dice en Efesios 1, 12 al 15, a fin de ser nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Mashiach, seamos para alabanza de su gloria, en quien también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio, de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Ruach HaKodesh de la promesa, quien es garantía de nuestra herencia para la redención de la heredad que recibiremos para alabanza de su gloria. Shaul ha desarrollado desde el inicio de la carta que los santos y fieles de la congregación en la ciudad de Éfeso han recibido la gracia y la shalom en el transcurrir, y en el transcurrir de la carta él ha enseñado que es una riqueza recibir la gracia de Elohim, porque el que persevera en ella para ser santo y fiel adquiere sabiduría y discernimiento para regresar al diseño original, y esa es la voluntad de Elohim desde antes de la fundación del mundo, que los humanos, sean judíos o gentiles, regresen al diseño original. Ahora cierra esta primera parte de la carta dirigiéndose a los judíos congregados en la Cajal, que está en Éfeso, y les dice, conforme a la voluntad de Él, nosotros, hablando de los judíos, fuimos, las primeras congregaciones judías, fuimos los primeros en esperar en Mashiach con el fin de que seamos para alabanza de su gloria, para agradecer la gloria que nos da. Y a continuación se dirige a los gentiles y les dice, en Mashiach también ustedes han sido hechos heredad, después de escuchar el mensaje de la verdad, la buena nueva de salvación, y habiendo exhibido fidelidad, fueron sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de la heredad que recibiremos de Elohim para la alabanza de su gloria. Shaul se dirige a los santos y fieles, primero a los judíos y después a los gentiles, y les dice, los judíos fueron los primeros a quienes se les reveló por Torah y profecía el misterio de la voluntad de Elohim, que él vendría a semejanza de hombre a recoger y llevar de regreso al diseño original a los que aceptando su gracia les sobreabunde sabiduría y discernimiento, sean judíos o gentiles. Pero para que se cumpla el misterio en los gentiles, los judíos tenían que ayudarlos en conocer la Torá y los profetas. Por eso dice que los gentiles, al oír la buena nueva de salvación de parte de los judíos, que Elohim había venido en semejanza de hombre para dar riqueza de su gracia, también a los gentiles, en ellos, en los gentiles, sobreabundó la sabiduría y discernimiento, por lo cual exhibieron también fidelidad y fueron sellados por Ruach HaKodesh, es decir, por la mente de Mashiach, que es la garantía, la mente de Mashiach es la garantía de que los llamados por gracia y en quienes abunde sabiduría y discernimiento, sean judíos o gentiles, reciban su herencia, es decir, su cuerpo incorruptible, para que sean parte de la multitud incontable de todo pueblo, lengua y nación que le alabará en el cielo. Y dice el 15-16, por esto también yo, habiendo oído de vuestra fidelidad en el Adón Yeshua y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención en mis oraciones. Shaul reconoce que los primeros en recibir a Mashiach fueron los escogidos por gracia entre los judíos, que por Ruach HaKodesh reconocieron que Yeshua era el Mesías profetizado en la Torá y los profetas, y que ellos como judíos
fueron nombrados como enviados por Yeshua HaMashiach a los gentiles, quienes escogidos por gracia también creyeron y fueron sellados igual que los judíos por Ruach HaKodesh para que reciban la herencia cuando regrese el amado. Entonces Shaul, dirigiéndose a los gentiles, les agrega: por esta razón, es decir, porque ellos escucharon y exhibieron fidelidad y se fueron a buscar la sabiduría en la palabra que le estaban llevando los hermanos judíos, por esa razón, dice Shaul, desde que supe de la fidelidad de ustedes en el Adón Yeshua y el amor que tienen por todos los santos, sean judíos o gentiles, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes gentiles en mis oraciones. Shaul, hablándole a los hermanos gentiles de la congregación de Éfesos, les dice que él no cesa de dar gracias a Elohim en sus oraciones por los hermanos gentiles, porque ellos han exhibido fidelidad a la buena nueva en el Señor Yeshua y se están comportando con respeto y bondad para con todos los santos, es decir, para todos, sean judíos o gentiles. Y dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Escuchen lo que está diciendo. Shaul ha dicho que Yeshua con su primera venida injertó en él primero a los judíos y después a los gentiles. Y que ahora Shaul no cesa de orar por los gentiles, dando gracias a Elohim por haberlos sellado en el Ruach HaKodesh para que también sobreabunde en ellos sabiduría y discernimiento. Ahora va a decir lo que pide para los gentiles en sus oraciones, lo que pide Shaul mientras ora por los gentiles. Y dice que él pide que el Dios de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría a los gentiles y de revelación en el conocimiento de él. Escuche otra vez, lo voy a repetir. El Dios de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación el conocimiento de él. Si vemos este pasaje a través de las traducciones al español, entenderemos que hay un Dios que gobierna a Yehoshua y que ese Dios es el Padre de la gloria, al que Shaul le pide que les dé espíritu de sabiduría y de revelación a los gentiles en el conocimiento de ese Padre. Para comprender este pasaje debemos recordar que la palabra griega teos en el pensamiento hebreo es Elohim, que en griego teos es Dios, en el pensamiento hebreo es Elohim. Y Elohim es la plenitud del amor o plenitud de poderes de Yehoshua HaMashiach estando en el cielo. Y la palabra griega pater, que traducen como padre, en hebreo es ab o abba, la cual si va acompañada de un sufijo pronominal posesivo, es decir, padre de algo, se está refiriendo al principio, al origen, a lo primordial de algo o de alguien. Por eso cuando leemos Padre de la Gloria, debemos entender origen o principio, lo primordial de la gloria. Y la palabra griega doxa, que han traducido como gloria, en hebreo es kabot, que se refiere a honor, respeto, estima y otras palabras más relacionadas con la dignidad de la santidad de Elohim. Quiere decir que podemos entender este pasaje de la siguiente forma. La plenitud del amor de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el origen de su santidad, les dé a los gentiles espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Ven qué diferente suena? Si lo leemos en nuestras Biblias, dice, el Dios de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Pero tenemos que leerlo diciendo, el Elohim, es decir, la plenitud del amor, ¿de quién? De nuestro Señor Yehoshua, su amor, que está revelado en estos momentos en el origen de su santidad, es decir, en el cielo, les dé a los gentiles espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Está diciendo Shaul
que la plenitud del amor entrañable, o sea, Yehoshua en el cielo, desde su origen, desde su santidad, les dé a los gentiles ruá, mente de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, de Elohim. Y esto porque los gentiles no han sido educados desde pequeños en la Torá y los profetas. Ese es el gran problema. Shaul está orando porque si él ora por un judío, él sabe que los judíos desde pequeños son educados en la Torá y los profetas. Pero un gentil que es traído por Mashiach tiene que ser educado desde cero. Y por eso él está orando pidiendo entendimiento, sabiduría y revelación en el conocimiento. Entonces él está orando para que los gentiles que no han sido educados desde pequeños en la Torá y los profetas y solo con la mente de Ruach HaKodesh, o sea, con la mente de Mashiach, entre en ellos sabiduría y entonces ellos podrán tener revelación de las escrituras y puedan entenderla. De otra manera, el gentil no podía entender porque si le ponen una Torá por delante, la Torá y los profetas, no podría entender nada, a menos que Ruach HaKodesh viniera sobre ellos y les ayudara a comprender la Torá y los profetas. Por otro lado, los judíos sí eran educados desde pequeños en la Torá y los profetas. Esa es la razón por la que Shaul está orando a la plenitud de Elohim, es decir, a Yehoshua en el cielo, que envíe su Ruach HaKodesh, su mente, para que ayude a que los gentiles tengan revelación y sabiduría para conocerlo a él. Ahora dice en el 18, habiendo sido iluminados con los ojos del corazón de vosotros, a fin de saber vosotros cuál es la esperanza del llamamiento de él, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de él en los santos. Escuche lo que va a decir. Shaul deja ver que su oración también es por todos en la congregación y dice que su oración también es por los judíos y gentiles. Y dice, yo oro para que él, el amado, Elohim, Yehoshua, les dé luz a los ojos de sus corazones para que entiendan cuál es la esperanza del llamamiento de él. O sea, ¿por qué están en la congregación? Para que entiendan cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de él en los santos, es decir, en los que han sido separados para él. En otras palabras, Shaul está orando por la congregación para que el amado les abra el entendimiento y les revele cuál es la esperanza del llamamiento por el cual están en esa congregación. Shaul está pidiendo que se les revele en sus corazones, en sus mentes, que la esperanza es el regreso al diseño original y que deben entender la riqueza, el honor, la gloria que tienen todos los que son separados, llamados a ser herederos de él. Y dice el 19:20, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza del poder de él hacia nosotros los que creemos conforme a la actividad de la soberanía de la fuerza de él, la cual ejercitó en Mashiach al levantarlo y sentarlo a la diestra de él en los lugares celestiales? Shaul está orando y continúa la oración y agrega a su oración lo siguiente. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza del poder de él hacia nosotros los que creemos, conforme a la actividad de la soberanía, de la fuerza de él, el cual obró en Mashiach cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó en su diestra en los lugares celestiales? Para entender la oración que está haciendo Shaul, debemos verla en su contexto. Shaul ha orado para que el entendimiento de los santos y fieles, sobre todo de los gentiles, sea abierto por Elohim y se les revele que su llamado, la razón por la que están en la congregación, es para que reciban el honor de la herencia. Y esa herencia es el regreso al diseño original. Eso tienen que realizarlo en su mente, tienen que verlo en su mente todo el que es llamado. Y ahora pide en su oración que también les revele cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. O sea, hasta dónde pueden ellos imaginar el poder que tiene Elohim
revelado como Yahushua Mashiach. Ese poder que es para con nosotros los que creemos, les dice Shaul. Todo el que esté en una congregación debe tener una revelación de la grandeza del poder de Elohim. Y ese poder es conforme a la energía de su poder que actuó en Mashiach cuando le resucitó de entre los muertos y lo estableció en el cielo. Shaul con esto está ampliando su oración para pedir a Elohim que además de abrir el entendimiento de los santos, sobre todo de los gentiles, también les revele cuál es su herencia, que es regresar al diseño original. Pero además también ora al Señor para que les sea revelado, sobre todo a los gentiles, el poder con el cual fue levantado Mashiach de entre los muertos y ascendido al cielo. En otras palabras, Shaul está pidiendo a Elohim que le revele a los congregados que la muerte ya no tiene poder sobre ellos, en el sentido de que si llegan a morir sellados en el Ruach HaKodesh, ese mismo poder que levantó a Mashiach de entre los muertos, ese levantará a todos los santos y escogidos y fieles cuando Él regrese y con Él ascenderán al cielo. Luego dicen el 21-22 para cerrar. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todas las cosas sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a entender lo que está diciendo Pablo cerrando su oración. Shaul cierra la oración, la cual con entendimiento, escuche bien, con entendimiento, vamos a leerla de esta forma. Dice la oración: la plenitud del amor entrañable desde el origen de su santidad les dé mente de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que se les abra el entendimiento y se les revele la esperanza de regresar al diseño original por el cual fueron llamados por gracia a estar en la congregación. ¿Para qué? Para que puedan entender la riqueza del honor, de la gloria que tienen todos los que son adoptados por Él. ¿Y para qué? Para que les revele que la muerte ya no tiene poder sobre ellos, porque han sido sellados en el Ruach HaKodesh con el mismo poder que levantó a Mashiach de entre los muertos y que los levantará cuando Él regrese para llevarlo a los lugares celestiales donde Yeshua en su plenitud como Elohim está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre o título de grandeza terrenal o celestial, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y toda la oración es para que todo quede subordinado bajo sus pies, bajo los pies del amado, y Él llegue entonces a ser cabeza sobre todas las cosas de la congregación, la cual es su cuerpo, y Él llene todo, Él sea la plenitud que lo llene todo en todo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.